Aquí aprovecho Exacto. para hacer una pequeña pausa informativa. Como petición del Comité Organizador del Congreso Internacional en Ciencias Alimentarias y Biotecnología, se les recuerda que se llevará a cabo del 14 al 18 de noviembre de este año y que la fecha límite para envío de resúmenes es el 31 de julio y la fecha límite para envío de trabajos en extenso es del 22 al 31 de agosto. Pues bien, el tema, como lo ven, en principio es la nutrición relacionada con el cáncer de mama. Pero aquí hay obviamente dos momentos, ¿no? No sé si pueda tenerlo, pero por si las dudas, hay que prevenirse, sobre todo, Exacto. como decías tú al principio, o sea, quien tenga alguna antecedente en su familia, o quien tenga la duda, ¿no? El simple hecho de ser mujer aumenta la probabilidad y el ser hombre no la desaparece. Entonces hay que trabajar en este sentido, preparar una nutrición lo más adecuada posible, pero desgraciadamente hay un segundo momento en que ya se detectó, ya sabemos que hay un cáncer, en este caso un cáncer de mama. ¿Qué es lo que tiene que recomendarse? ¿Qué tipo de cuidado debe tener una persona que haya sido ya diagnosticada y que obviamente empieza una terapia para atacar la enfermedad? ¿Qué tiene que hacer desde el punto de vista de la nutrición? Bien, eso es una excelente pregunta porque cuando reciben el diagnóstico, y en particular puedo platicar un poquito más porque es lo que me toca trabajar en mi proyecto de doctorado, al recibir el diagnóstico, pues por obvias razones nos preocupamos, parece que estuviéramos destinados a que nuestro estado de salud Se siente como como una una sentencia de condena, muerte, ¿no? claro, y no necesariamente para nada, al contrario, tenemos que tomar las riendas y en el aspecto nutricional es muy importante. ¿Por qué? Porque el tamaño y el crecimiento del tumor puede estar impactando en el estado de salud y de nutrición de la persona. Si nosotros comemos bien y atendemos los síntomas, porque también reciben un tratamiento específico que genera mucha sintomatología en particular, por ejemplo, náuseas, estreñimiento o en su defecto diarrea, vómito, y si eso desde el punto de vista nutricional no se atiende, pues su estado de salud y de nutrición se va a comprometer bastante. Entonces, nuevamente tienen que llevar una alimentación bastante equilibrada, completa y asesorada por un experto. También en ocasiones, platicando con algunos médicos oncólogos, me he percatado que les dan la recomendación, como comen a veces poquito por falta de apetito y Claro. demás, que coman lo que quieran. Pero imagínense uno como paciente que me digan coma lo que quiera y estamos hablando que a lo mejor yo tenía malos hábitos detrás, pues puede ser lo que a mí me dé a entender Pues mi es una criterio. recomendación sin recomendación, ¿no? En los Exacto. hechos. Entonces, en ese sentido podríamos estar comprometiendo también, porque a lo mejor lo que yo quiera se me antoja nada más helado, se me antoja nada más pescado empanizado, y eso no me va a beneficiar en gran medida. Ahora, hay otro punto importante, y sobre todo esto pasa en las mujeres premenopáusicas, que les llamamos, que es antes de que presenten la menopausia, pero que tienen cáncer de mama. Se observa un fenómeno muy común, y que eso ya se ha estudiado en la población sonorense. A diferencia de los otros tipos de cáncer, en el de mama suelen aumentar de peso, pero este aumento de peso no nos tranquiliza como profesionistas, porque este aumento de peso se caracteriza porque aumenta la grasa corporal y disminuye la masa muscular, y esto el pronóstico lo compromete en gran medida. Y es Aumenta el riesgo, digamos. el riesgo, desde luego. Entonces es muy importante, si tenemos, por ejemplo, sobrepeso o obesidad al momento del diagnóstico, que garanticemos que nuestro peso no aumente e inclusive pueda disminuir, pero de una manera saludable, o sea, que realmente el tejido adiposo no sea el que aumente para que nos pueda favorecer en este sentido. Y como se pierde masa muscular, por eso tenemos que hacer mayor hincapié en el consumo de proteína. Contrario a lo que se piensa, que una vez que me diagnostican me tengo que volver vegetariana, al contrario, es cuando mayor hincapié tenemos que hacer en el consumo de proteína, muy bien seleccionada. Si yo consumo adecuadamente proteína, voy a prevenir que mi masa muscular se vaya disminuyendo. Entonces, por ello tenemos que calcular en base a sus características personales la cantidad exacta.
También en un estudio que ya se hizo en Sonora, de hecho, bajo Ujú. la dirección del doctor Humberto Lo Cesarán. acabo de leer precisamente. Exacto. Se observa no nada más que disminuye en el consumo de proteína, sino que esto impacta también en los niveles de vitaminas como la vitamina A, y esto compromete nuevamente nuestro estado de salud, porque el retinol, que es la vitamina A, la obtenemos principalmente de alimentos de origen animal, Así es. que no es lo mismo que el betacaroteno, ¿verdad? Que los vegetarianos muchas veces eso lo defienden. Bueno, pues Hay una diferencia interesante, muy técnica de muy discutir aquí, técnica, pero sí. no es lo mismo. Exacto, no es lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta que no hay que suprimir las proteínas, al contrario hay que alentarlas con las recomendaciones que anteriormente les mencionaba, las grasas igual en esa misma proporción saludable y tratando de elegirlas lo mejor posible, aguacate, aceite de oliva, nueces, almendras, todo eso es muy muy saludable, como tentempiés inclusive nos pueden servir, y los carbohidratos pues una prioridad importante hacia las frutas y hacia los cereales integrales. Es sumamente importante. También el tener horarios establecidos nos puede ayudar a que seamos un poquito más disciplinados. Como nuevamente les repito, presentan los pacientes muchos síntomas distintos. A veces eso hace que nos dé o mucho sueño y ya se me fue la comida, o ya se me fue el desayuno, o no tengo apetito, pero si tengo un cierto orden, aunque no tenga mucho apetito, pues ya sé o tengo muy presente que en ese momento algo tengo que buscar, porque si no, nuevamente el estado de nutrición se compromete bastante y eso hace que genere mayor debilidad, mayor cansancio, estado anímico mucho más. Que en el caso de alguien con diagnóstico, pues de por sí ya. Desde luego, desde luego. Entonces eso es muy importante y además es a lo largo del tratamiento. Yo les digo que es una oportunidad para que los malos hábitos que teníamos anteriormente, pues es una oportunidad positiva para corregirlos, que en el momento que ya sean consideradas sobrevivientes de cáncer de mama, el mantener esos hábitos alimenticios va a prevenir que exista lo que es la recurrencia tumoral, o sea, que vuelva a aparecer el cáncer, no nada más porque ya terminamos el tratamiento y 2 años a lo mejor hemos salido limpias de alguna célula maligna, ya las tenemos ganadas, sino que si volvemos a malos hábitos alimenticios y de salud, Aumentamos el riesgo, es tan simple como eso, ¿no? Exacto, entonces es una invitación a que una vez que termine el tratamiento, quienes ya lo han pasado, pues no descuiden su alimentación y su estilo de vida. Digamos que ya te rescataste, no te pierdas. Pues. Exacto. Si ya pasamos lo más amargo, pues es una excelente oportunidad para seguirse cuidando y atendiendo. Entonces, el riesgo está presente de cualquier forma, a cualquier edad, pero aumenta cuando las mujeres ya van a llegar al periodo de la menopausia, lo llamado periodo premenopáusico, digamos en 45 años en adelante, aproximadamente, por ahí andan las edades. Que hay que empezar a tener más cuidado. Sí. Se da un efecto de incremento de la grasa, disminución de proteínas, que hace todavía más grande el riesgo. Exacto. Entonces, a cuidar la nutrición a detalle. Exactamente. Aquí me recordé el año pasado, por estas fechas más o menos, tuvimos convidada a la maestra Ana Montserrat Romero, que ella tiene un taller precisamente de actividad física para personas, mujeres principalmente, que han sufrido el tratamiento ya de cáncer, no en general, pero particularmente de cáncer de mama. Y nos hacía notar lo importante que es la nutrición por un lado, pero lo importante que debe ser complementariamente el hacer actividad física. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de eso? Bien, pues sin duda siempre la alimentación hace una mancuerna excelente con la actividad física. Sin embargo, la actividad, al ser complementarias, ni una es indispensable, sino que las dos las requerimos. Cuando están pasando por el tratamiento, es muy importante ser lo más activa en la medida de lo posible. Al momento que tenemos la oportunidad de ya no presentar tantos síntomas y demás, es muy importante que inmediatamente nos asesoremos con un entrenador capacitado que nos permita
irnos incorporando paulatinamente a la actividad física para reducir el riesgo de volver a presentar algún problema, y aparte nos va a ayudar a mantener un peso corporal saludable, un porcentaje de grasa corporal saludable. Y es importante que sí sea un especialista orientado a cáncer de mama en este caso, porque la cirugía o el procedimiento que ellas son sometidas, es muy importante que si el ejercicio no está bien estructurado, luego pueden presentar linfedemas y otras condiciones o retenciones de líquido, y eso va a afectar pues que puedan seguir estando activas. Dificultar la recuperación, o sea, Exacto. La recuperación va desde el ánimo hasta todo lo físico, pues va todo relacionado, y es muy importante no dejar de lado nada de eso. Exacto. Pues, Ana Teresa, desgraciadamente, podríamos seguir platicando un buen rato sobre esto, está muy interesante, pero ya se nos acabó prácticamente el tiempo de nuestro programa el día de hoy. No sé si quieres comentar algo ya para cerrar el programa. Pues nuevamente agradecerle la invitación, y a quienes tengan la enfermedad o necesiten recibir una asesoría especializada orientada a cáncer de mama, pueden comunicarse con nosotros, que estamos trabajando en CIAD, en un proyecto de doctorado que es conmigo. Se pueden comunicar al celular, es 6622-296132, o a mi correo electrónico, que es todo junto, analimonmiro, que es MIRO, @gmail.com, y ahí se pueden poner en contacto si tienen alguna duda en particular o quisieran recibir una orientación especializada. Perfecto, ¿qué es lo que hay que hacer con gente que sí sabe? Agradecemos la atención que ha tenido para con su programa de alimentación, Problema de Nuestro Tiempo. Esperamos contar con su atención en la próxima edición. Mientras tanto, su servidor Francisco Javier Parra le dice: nos escuchamos y nos vemos en la próxima semana.